Muy bien. Qué bendición tenerles a ustedes en este domingo. Así como el papá, como la mamá, ansia tener a sus hijos que ya fueron, se casaron, tienen sus hijos y que vengan a visitarle un domingo. Wow, mamá se pone muy contenta aunque le dejes pelada la ladera. ¿Verdad que es así? Ella nomás se enoja ahí por dentro y bueno, es mi hijo, es mi hija. Y bueno, que lleve. Y ella tiene, bueno, vamos a entrar en el purete. Padre querido, gracias por tu palabra. Gracias. Porque ella nos instruye, nos prepara para recibirte, Señor. Muchas gracias. Te ruego que tu gracia maravillosa, la unción de tu Espíritu, haga que pueda transferir este mensaje que has puesto en mi corazón para edificación de tu iglesia, de tu casa, de tus hijos. Porque estamos en un tiempo peligroso. En un tiempo muy peligroso. Y ayúdanos a tener ese discernimiento de lo que es tuyo, a retener lo bueno y a desechar lo malo. Abrimos el corazón para recibir la palabra y el pueblo dice, amén. Muy bien, el tema de hoy que vamos a desarrollar es el cristiano fundamentalista permanece. Yo estoy seguro y estoy convencido de que usted está leyendo capítulo 15 de San Juan. Hay una riqueza impresionante. Habíamos hablado el domingo pasado, en el primero y en el segundo, acerca que Cristo era el árbol, la vid verdadera, no un árbol, no una vid falsa. Y habíamos explicado que el pámpano, el cristiano, el gajo que está adherido al tallo, a la planta, ese tallo tiene que producir los frutos que demanda ese árbol. Si es naranjo, tiene que producir naranja, porque ese árbol, ese tronco tiene una savia que produce naranjo. Un naranjo no puede producir sandía. Es lo que Jesús está diciendo. Yo soy la vid verdadera. Estaba haciendo una comparación para que podamos entender lo espiritual. Ustedes son los pámpanos, es decir, los gajos. Si ustedes dicen que están adheridos a mí, porque el gajo por sí mismo no puede producir fruto, pero el gajo, la rama adherida al tronco, la savia pasa por el gajo y produce fruto. Y ustedes están adheridos, ustedes como cristianos tienen que estar adheridos al tronco para que mi vida pueda fluir, para que produzcan fruto, es decir, el tipo de vida mío. El mango produce mango, el naranjo, naranja, el cristiano, cristianismo. La vida de Jesús. ¿Está conmigo? Entonces, por sus frutos los conoceréis. Al árbol se lo conoce por el fruto. No podés arrancar sandía del mango. No podés arrancar mandarina de la piña. Por sus frutos lo conoceréis. Entonces, al hombre se lo conoce por sus frutos. A un verdadero cristiano se lo conoce por su vida, por su conducta, por sus pensamientos, por sus valores, por sus metas. ¿Qué es lo que hay dentro de su corazón y dónde está puesta su mirada? Así se lo conoce al cristiano verdadero, que está adherido a la vid. Porque hay también cristianos de Guaú, el trigo y la cizaña. Parece ser que es una parralera con frutos de uvas, pero es otra cosa, igualito. Cuando uno come, es veneno. Pero el verdadero cristiano, la verdadera cristiana es el que está unido al
tronco principal. Y el tronco principal le da la vida. Y la vida está en el gajo, en los frutos. El tronco, nosotros somos el gajo, y el fruto, si estamos adheridos a ese árbol, a esa rama, a Cristo, tenemos que producir frutos de verdad. Es sencillo. ¿Está conmigo? Por eso estuvimos hablando. Y el que permanece en mí, dije Jesús, es una decisión. Este lleva mucho fruto. Y cuando hablamos de fruto, tomamos la Biblia del Génesis al Apocalipsis. Habla del fruto del vientre, habla de los frutos del Espíritu Santo, habla de los frutos del maligno, porque también hay una planta, una vid, que no es verdadera. Esa vid tiene gajos y tiene pámpanos, o sea, hijos que producen frutos. ¿Y cómo usted sabe cuál es la vid negra, la vid de las tinieblas? Por los frutos. Miente, roba, adultera, tiene ídolos, etcétera. Por los frutos vais a conocer que ese hombre es un pámpano adherido a la vid de mentira, al diablo. ¿Está conmigo? Entonces, en ese marco, en ese contexto, usted también y yo nos analizamos a quién yo estoy adherido. Porque uno sin saberlo puede estar adherido al diablo. Y él se expresa a través de nosotros, en lo que decimos, en lo que hablamos, en las actitudes que tenemos, etcétera, etcétera. Le damos rienda suelta a la carne, a los deseos de los ojos. Y eso manifiesta el fruto del árbol o el tronco en donde vos estás adherido. El mismo que tu teléfono, el iPhone 15. ¿Cuándo tiene el iPhone 15 acá? ¿Eh? Yo tengo el 18. Bueno, la línea 18. Bueno, ese teléfono, con toda la tecnología, si no está adherido al enchufe, si usted no enchufó, no te funciona. Pero empezar a cargar la batería y enchufar la electricidad, funciona todo. Así también el cristiano, si no estás adherido, si no estás enchufado en Cristo, no vas a producir los frutos de Cristo. Ahora, si estás adherido y enchufado al diablo, vas a producir frutos del diablo. ¿Me explico? Bueno, hoy, en ese marco, en ese contexto, vamos a seguir analizando el cristiano fundamentalista. Permanece. Vamos a analizar lo que es ser un cristiano, una iglesia fundamentalista, fundada, que es su base. Tu vida personal, tu vida matrimonial, tu hogar. ¿Cuál es la base de esta iglesia? ¿Cuál es nuestro fundamento? Wow, ¿cuántos quieren permanecer? Examine usted sobre qué está parado. La Biblia habla que hay dos tipos de cimiento, de tierra, se derrumba todo, y de piedra. Esta iglesia está fundamentada sobre la roca, la piedra, que es Cristo, su palabra, para permanecer. Entonces, en ese marco hay que pensar bien de qué estamos hablando. De tu destino eterno, tu hogar, tu vida, los consejos que le das a tus hijos. Vos como joven, vos tenés que pensar, ¿qué edad tenés vos? ¿Qué edad tenés? 18 años, hermoso tipo vos. Cuídate, Brad Pitt tenía tu edad y ya, pero vos quédate tranquilo. ¿No? Vos tenés que saber qué pensar a los 18 años, sobre qué base vas a fundamentar tu vida. Sobre qué ideología, sobre qué doctrina, sobre qué fe vas a formar tu hogar, tu profesión. Porque mañana vas a tener 30, 40, 50, 60, si es que tenés suerte. ¿Están entendiendo? No, pastor, yo así mi mamá no se va a la iglesia. No. Esto es personal. Personal.
¿Vos cómo te llamas? Eikel. Oh, te felicito. Bienvenido, Eikel. Fundamenta tu vida. Soy la palabra de Dios. Soy la palabra de Dios. Vas a ser, digo, un campeón. Bill Gates se va a quedar a la altura de la palabra. El cristiano fundamentalista. ¿Sobre qué está basada tu vida? Tu economía, tus proyectos. Es importante eso, porque eso determina tu mañana. Lo que hoy haces determina tu futuro. Lo que hoy haces te resulta en bendición o te resulta en maldición. Lo que se siembra, se cosecha. La base que hoy pones en tu vida personal, emocional, moral, económica, familiar, etcétera, etcétera, matrimonial, es lo que vas a cosechar mañana. La ley de la vida. Por eso es importante entender todo esto. Ahí está el texto. Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos. El sí condicional. Yo quiero la bendición de Dios, pastor. Yo quiero una hermosa mujer, quiero un hermoso esposo con plata que está profesional, quiero una linda casa, quiero cambiar mi auto, quiero cambiar todo. Quiero que Dios me bendiga. Ahí está la clave. Sí, sí, el sí condicional. Sí, sí, guardaréis mis mandamientos. ¿Cuántos guardan el mandamiento de Dios? Vamos otra vez junto a este churro. ¿Vos guardás los mandamientos de Dios? Sí. Sí. Como ni lees la Biblia ni traes la Biblia, vas a guardar los mandamientos de Dios. Para pensar. No es para avergonzarte, para pensar. Esto no te vas a olvidar más vos. Vas a empezar a planear. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo usted? Sí, pastor, yo guardo los mandamientos. Ni lees la Biblia. Pasas más tiempo con las redes, con tu Facebook, Instagram, ¿qué hay otro? TikTok, WhatsApp, videojuego. Para pensar, ¿cómo te llamas vos? Carlos, ¿en qué gastas tu tiempo? No me cuentes. ¿Cuántas horas pasas en tu teléfono? No me cuentes. ¿Qué hiciste antes de venir hoy acá? No me cuentes. ¿Qué vas a hacer después de irte? No me cuentes. ¿Sobre qué está basada tu vida? ¿Para qué venimos acá en este lugar? ¿Por fuerza? ¿Porque te dijeron? ¿Porque te amenazaron? ¿Por qué está usted acá? ¿Sabe por qué yo estoy aquí? ¿Quiere usted saber? Hace más de 25 años que estoy acá, todos los domingos. Muy pocas veces falté. Porque decidí permanecer. Por eso muchos de ustedes están vivos todavía. Y algunos siguen, y algunos ya se fueron. No decidieron permanecer. Yo decidí permanecer. Jesús viene. Y hace 25 años yo te dejé. Bien hecho, siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. No está en la cantidad de gente, no está en tu gran ministerio, está en permanecer. Y lo que Dios juzga es tu fidelidad. El resto es de taquito. Si Él quiere darte una iglesia de 74,000 pesos, que venga los 74,000 problemas. Estoy contento yo con ustedes. No me dan problema. Le enseñé a solucionar sus problemas. Vayan con Cristo. ¿Verdad que sí? Pastor, me voy a morir. No viene a mi casa por eso. No, yo te enseño a venir a la casa del Señor y andate junto a Jesús.
¿Qué clase de pastor que es ese? Un pastor fundamentalista, fundamentado en la palabra, que enseña a su pueblo a amar a Jesús y a recurrir a Jesús. Fundamentalista. No soy un pastor que me traigo la atención, que yo te ore, que yo... A manota de quebranto, y la peguaisa, dice la canción. ¿Está conmigo? ¿Estamos entendiendo a dónde quiero llegar? Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Permaneceréis en mi amor. Y le pregunto al texto, ¿qué es permanecer en el amor de Dios? El amor de Dios. 1 Corintios 13. Es sufrido, es benigno. El amor de Dios es grande. El amor de Dios hizo que su Hijo muriera por vos, muriera por mí. Que Él derramara su sangre por vos, por mí. Que vos fueses, y yo también, comprado con precio no corruptible de oro, plata. El amor de Dios hizo que lo que va a recibir Cristo también vas a recibir Dios. Vos, el amor de Dios hace que el lugar donde está Jesús, vos vas a estar. El amor de Dios hace que el cuerpo que va a recibir Jesús, o recibió Jesús, un cuerpo glorificado, vos también vas a recibir. Si vos permanecés en la obediencia, vos permanecés en ese terreno llamado amor, es decir, la palabra de Dios del Génesis capítulo 1 al Apocalipsis capítulo 22, versículo 21, todo está ahí y nos muestra el amor de Dios. Secuencias, historias del amor de Dios. Y si vos te mantenés en esos consejos, ese es mantenerse en el amor de Dios. Porque, ¿cómo podemos ilustrar esto? Ve usted un mar picado, tiburones por la izquierda, tiburones por la derecha, tiburones por abajo. Y hay una canoa ahí bien segura que no se hunde. Y el capitán te dice, no salga de este barco, no te metas al agua, porque los tiburones te van a comer. Quédate en ese barco y, bueno, el barco se hunde aquí, pero te va a llevar a la orilla. Pero si vos te bajás de esa canoa, te van a comer los tiburones. Entonces vos te pones la canoa y te quedas ahí. Pasó un día, pasó 2 días, viste la orilla. Llegaste porque obedeciste, te mantuviste en esa canoa. El amor de Dios es la misma forma en un contexto de un mar de mundo sucio, pecaminoso, lleno de tiburones, lleno de maldiciones, lleno de muerte. Vos te mantenés en el amor de Dios y vas a llegar a puerto seguro. Si permanecéis en mi palabra, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y aquí, Dios, vengo para hacer tu voluntad. Jesús tuvo tentación de todos los colores, de todos los costados, sin pecado. Se mantuvo en la canoa, se mantuvo ahí en el amor de Dios, en la obediencia, y cumplió, y hoy está sentado a la derecha del Dios Padre. Así como Él guardó el mandamiento de Dios, fue nuestro ejemplo, usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Vamos a tener tentación, vamos a tener desánimos, vamos a tener dificultades, pero confíate en mí, yo he vencido al mundo. Confíate en mí, manténganse en mi palabra, y eso es lo más seguro. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hoy estamos salvos de esperanza nosotros, porque estamos en los mandamientos de Jesús. Estamos en ese terreno que es amplio, que todos satisfacemos a la manera de Cristo, no a la manera del diablo. Cuando venga el momento, el tiempo, el sonido de la trompeta, vamos a irnos en su presencia, porque permanecemos. Y hemos hablado de lo que es la palabra permanecer, los sinónimos. ¿Qué es permanecer? El cristiano fundamentado se mantiene contra viento y marea. Se queda en su iglesia, se queda contra viento y marea en el lugar donde Dios les puso. Continúa adelante, dura, sigue, decide estar
persistir. Y eso le lleva a perpetuarse, el permanecer. La otra vida se conserva, resiste las acechanzas del diablo. Él decía residir, vivir en los mandamientos de Dios, vivir, habitar. ¿Qué significa la palabra habitar? Residencia permanente. ¿Tiene la tentación moral? No. Quisiera, pero no quiero salir de este reducto, no quiero salir de este terreno, porque si salgo voy a permanecer en los deseos del diablo, no en los deseos de mi Padre. Padre, ayúdame, soy tentado, ayúdame a permanecer. Vos decidiste pedirle a aquel que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él viene y vos vas a ser sin pecado. Porque para eso Él está. ¿Usted cree que porque estoy acá hace 25 años? Eso hago todos los días. 20 veces al día, si es posible. Establecerse. Cristiano fundamentalista. La gran pregunta, ¿qué somos como iglesia? ¿Qué es usted, un cristiano, una cristiana fundamentalista? ¿Qué permanece? Vamos a definir un poquito más lo que es ser fundamentalista. ¿Qué permanece? Me pone por favor Mateo 7, 24, 28. Vamos a ver un poquito para ir entendiendo lo que quiero decirle. Jesús dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras, ustedes están oyendo las palabras de Dios. ¿Cuál es la recomendación? Y las hace, le compararé a un hombre prudente, a una mujer prudente, a una iglesia prudente, que edificó su casa sobre la roca. Siguiente versículo. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Esto habla de las tribulaciones de la vida, del desánimo, de los momentos difíciles que vamos a vivir como seres humanos, como iglesia, como matrimonio. Y usted está fundamentado en la roca que es Cristo. ¿Y cuál es la consecuencia, el resultado? Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca es Cristo. Usted no va a caer nunca cuando viene la circunstancia, cuando vienen las situaciones y usted hace lo que dice la palabra, usted hace lo que haría Cristo, no va a caer. Siguiente versículo, el otro tipo de persona, el otro tipo de iglesia. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. No es una base sólida para sostener una casa o un edificio. Luego, descendió lluvia, tanto el hombre que está, o la mujer, o la iglesia que está sobre la roca, va a tener pruebas, va a tener circunstancias difíciles. Como el hombre o la mujer que edificó su casa también sobre la arena, es decir, sobre filosofía, sobre una vida liviana. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y descendieron, y dieron con ímpetu con aquella persona, contra aquella casa, contra aquella iglesia, contra aquel matrimonio, y cayó. Y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque no lee la Biblia, porque no medita la palabra, porque no obedece la palabra. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Qué interesante es la palabra. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? ¿De qué estamos hablando? Cristianos fundamentalistas que permanece. Entonces estamos entendiendo que es ser un cristiano fundamentalista, una iglesia fundamentalista, una iglesia que vive la palabra, predica la palabra, obedece la palabra y no se mueve de la palabra, sea lo que sea, ámbito moral,
ámbito espiritual, en el contexto familiar, en el contexto personal, en el marco económico, etcétera. Un cristiano fundamentado en la palabra. Somos una iglesia fundamentalista, es decir, fundamentado en los consejos, en los mandamientos de la palabra de Dios. Métase eso en la cabeza. ¿Está conmigo? Seguimos, por favor. Siguiente. ¿Qué son algunas iglesias que se llaman cristianas? Cristianas. Son progresistas, son modernistas, son socialistas. Y mirando en términos políticos, podemos decir que son demócratas libertarios, como el amigo ahí de los amigos del país de al lado. Socialista, progresista, que es una iglesia progresista. El que estaba allá en Roma también tiene una iglesia en todo el mundo, más de 2.500 millones de personas que le siguen. Él dijo, la Biblia hay que cambiar porque la Biblia es antigua, la Biblia es ya obsoleta, no se ajusta a nuestros tiempos. Hay enseñanzas que ya no es más para estos días, para estos tiempos. Progresismo, quieren cambiar la Biblia por la conducta, por la moral, por lo que la gente cree que es correcto. Y la Biblia que dice, Jehová dijo, yo no cambio. Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. La palabra que fue dicha hace 4,000 años es la misma palabra que es para nosotros hoy. El mismo Dios que predicó santidad, pureza, obediencia, es el mismo Dios que está hoy con nosotros. Dios no cambia. Puede progresar el mundo, correcto. Antes no se predicaba con los PowerPoint, con la tecnología, etcétera, etcétera. Hay progreso en ese marco, en ese contexto, pero hablar de progreso en el contexto doctrinario, en el contexto de los principios de la palabra, eso es errado, es inaceptable. Hay iglesias progresistas, hay iglesias modernistas. ¿Qué significa eso? Vamos a hablar un poquito más adelante. Ya no se predica el evangelio. Ya se tolera muchas cosas, porque fulano se puede ofender, porque se resulta ser que el mandamás de la ciudad está, ese tiene 4 o 5 chillis por ahí, no hay que hablar de la corrupción, no hay, adaptan el mensaje a las personas. Y el socialismo. Hay iglesias donde uno va para hacer relaciones sociales. También la iglesia está para que los hermanos nos conozcamos, etcétera, etcétera. Pero el fin no es eso. El fin, la iglesia está para aquí, para adorar a Dios y enseñar su palabra. Para adorar a Dios y enseñar su palabra. Para adorar a Dios y enseñar su palabra. Para que el mundo sepa que hay un Dios todopoderoso y maravilloso. La iglesia es columna y baluarte la verdad. Hoy, el progresismo, el modernismo, el socialismo, hoy las iglesias se llenan como un club social. Libertarios no están basados en lo que enseña la Biblia, la palabra, en la pureza, en la santidad, en la moral, sino que si das tus diezmos y tus ofrendas, ya está. Salvo, siempre salvo. Socialistas, libertarios, libertinaje y demócratas. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer una encuesta a ver qué quiere que se le predique a los hermanos y a las hermanas. ¿Cuáles son sus necesidades? Socialista, democrática. ¿Qué significa? La democracia es el pueblo gobernando. Métase en la cabeza, la iglesia es un pueblo teocrático. Dios manda, Dios da la orden, punto, y nosotros obedecemos. La voluntad de Dios, ¿de qué estamos hablando? De permanecer, de permanecer. Mateo 7:25, por favor. Póngame ahí. Mateo 7:25.
¿Qué pasa con ese tipo de iglesia? Descendió lluvia, doctrinas falsas, inmoralidad en el liderazgo, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuánto era? El anterior, el siguiente, por favor, 26. 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Así son los progresistas. ¿Después? Los modernistas. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. ¿Qué te quiero decir? Te estoy enseñando a discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque vos tenés sabiduría, inteligencia y razón. Te estoy dando pautas. ¿Para qué? Para que la iglesia donde tú estás tiene que tener las características que vamos a mostrar. Una iglesia fundamentalista, fundamentada en la palabra, y una iglesia cristocéntrica. Es una iglesia sana. Aunque no tenga luces, aunque no tenga aire acondicionado, aunque no tenga esto o lo otro, pero si está Cristo en el centro y se predica su palabra, váyase ahí. No se deje usted impresionar porque edificios lindos de todos los colores, música, humo, pero Cristo está en el 10º lugar. ¿Está conmigo? Porque si no fuese así, entonces los que están en Roma, este señor, el pastor de más de 2.500 personas, si vamos a irnos por cantidad nomás, si tienen de todo ahí. Pero no es una iglesia cristiana, porque no está fundamentada en la palabra. Una iglesia cristiana, un hijo cristiano, un hermano cristiano, una hermana cristiana, está fundamentada en la palabra. No se deje engañar. ¿Cómo es una iglesia cristiana o un cristiano, una iglesia cristiana fundamentalista que permanece? ¿Cuáles son sus características? Número 1, predica el arrepentimiento como condición fundamental para entrar en el reino de los cielos. Lee usted la palabra de Dios. Juan el Bautista, Jesús, los apóstoles, arrepentidos, arrepentidos, arrepentidos. El Antiguo Testamento, arrepentidos, arrepentidos, arrepentidos. Profetas de la Biblia versus profetas contemporáneos. ¿Qué predican? Usted está recibiendo sabiduría para que su casa esté fundamentada sobre la roca. ¿Cuál es otra característica de una iglesia fundamentalista? Ama a las personas, pero confronta sus pecados para que no se pierda y sean condenados. Me pone por favor Mateo 5-10 y anote usted esta cita, por favor. Mateo 5, Mateo 1-5. Está hablando de Juan el Bautista. Y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Estamos viendo las características de una congregación, de un cristiano que verdaderamente está en el reino y que está adherido a la vida verdadera. Confiesa sus pecados, porque un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Hay congregación llena de personas, hacen el ritual del bautismo como señal de que ellos creen en su mente de que haciendo ese ritual son salvos, sin dejar el pecado, sin confesar el pecado, sin entender lo que es eso. ¿Están conmigo? Seguimos. Al ver que muchos de los fariseos religiosos
y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hace pues frutos dignos de arrepentimiento. No es porque decir Jesús, no todo aquel que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Hace pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista, estamos analizando su predicación, cómo debe ser la predicación de una iglesia fundamentalista, de un pastor fundamentado en la palabra, de un cristiano fundamentado en la palabra. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: pronto tenemos una iglesia grande, linda, hermosa, tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué va a pasar? Es cortado y echado en el fuego. San Juan 15. Todo pámpano que no lleva fruto será cortado, será echado. Marcos 1:15, por favor. Ahí vemos lo que dice Jesús, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Para entrar en el reino, la iglesia fundamentada, el cristiano, el líder, el pastor fundamentado en la palabra, lleva a las personas al arrepentimiento. Hay señales, prodigios y maravillas, pero eso no es el fin. El fin de esas señales, prodigios y maravillas es que ese hombre, esa mujer se arrepienta y vaya a Cristo. ¿Se entendió? Y una iglesia fundamentalista. Característica 3: predica y vive en santidad. Predica y vive en santidad. 1 Pedro 1:15-17, por favor. Predica y vive en santidad. Estamos viendo las características que debe tener una iglesia fundamentalista, un cristiano, un pastor. Sino que aquel que os llamó es santo. Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En tu casa, fuera de la casa, en el altar, fuera del altar, en tu facultad, en tu colegio, en tu vecindario, en tu barrio, con tu esposo, con tu esposa, en tu forma de hablar, en tu forma de tratar, en toda vuestra manera de vivir. Usted está apartada. Usted muestra la vida de Cristo, porque usted está adherido a la vida, porque Cristo está. Sé santo porque yo soy santo. No es ser un santulón. Ser santo, que significa apartado del mal, apartado del pecado, apartado de todas esas cosas que nos perjudican. Como ayer estuve hablando una hermana y dijo: yo hice ya ayuno, me decidí a hacer ayuno de un mes de teléfono. Me decidí a hacer ayuno de un mes de teléfono porque se te contamina. ¿Cuántos saben que el teléfono está mucho tiempo y te contamina? ¿Sí o no? Claro que sí. Y digo: pastor, ¿cómo sabes? Porque yo también probé, me contamina. Y sabes que no quiero más ser contaminado. Y yo dejé. Veo lo que tengo que ver y escucho lo que tengo que escuchar. Porque a veces lo que no quieres ver te muestra para que veas. Y a veces quieres ver eso es lo que no quieres ver. Entonces te contamina. Entonces cerré nomás y dije: Señor, vos sabés que soy débil, vos sabés que soy, ¿sabes qué? No conocemos, papá, es mejor nomás dejo aparte de eso. Ya no. Ayúdame. Porque Cristo está ser santo, porque yo soy santo. Cualquiera puede ver eso, cualquiera puede hacer eso, pero usted y yo que somos leditas, usted y yo que somos hijos del Señor, tenemos que estar apartados de toda esa mentira del diablo que te quita la paz y te roba la santidad. ¿17? ¿Qué dice el 17? Pero 1, 17, ¿qué dice? Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y aquí el 18 me gusta. Sabiendo que fuisteis rescatados, que ustedes están adheridos al tronco de la vid,
rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando nosotros de que es un cristiano fundamentalista, una iglesia fundamentalista que vive en pureza, que vive en santidad. 4. Predica las cosas del cielo y no las de la tierra. Colosenses 3:1, que dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en tu celular, no en tu iPhone, y no en esas fotografías fotografiadas, no en las de la tierra. ¿Debe? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seis manifestados con Él en gloria. Y el 5 pones un poco las cosas de la tierra. Vamos a ver dónde está usted. Versículo 5. Colosenses 3:5, el siguiente versículo. Colosenses 3:5. Muy bien. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hay una lista de los cristianos nominales, de los cristianos inclusivos, modernistas y progresistas, siempre dedicando la idolatría, la mentira, la fornicación, el adulterio. Sigan haciendo eso y ya saben su destino. Entonces, mis apreciados, vamos otra vez a nuestro power. ¿De qué estamos hablando? De las características de una iglesia fundamentada, cristiano fundamentado, que permanece. El número 5, ¿cuáles son esas características? Predica la segunda venida de Cristo, del juicio divino por la maldad y la condenación. Hay iglesias que ya no predican la segunda venida de Cristo. Hay iglesias que no predican el rapto. Hay grandes conciertos, hay grandes reuniones, congresos. Ni se habla de la segunda venida de Cristo. No se habla del rapto. ¿Por qué? Porque son iglesias progresistas. Porque hablar de la segunda venida de Cristo, hablar del rapto, hablar de la santidad, hablar de la pureza, no vende. No trae gente. Pero cuando usted habla, Dios te va a bendecir, Dios te va a enviar del Chaco, te va a enviar a África, de África te va a llevar a México, de México a Cancún, y así vas a recorrer predicando el evangelio, pero en una limusina, y Dios me muestra esto, que la limusina de ahí va a saltar un avión. Amén. ¿Cuánto dice amén? Bueno, no predican la segunda venida, pero aquí, Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso, dice: y Jesucristo con voz de mando y con voz de arcángel y de trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego todos nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos juntamente y nos reuniremos en el cielo con Cristo, alentados con estas palabras: en el nombre de Cristo viene. Cristo viene, arregle su vida. Usted que está en fornicación, deje por favor de fornicar, porque la fornicación no solamente es el aspecto físico, es también mental. Fornicación de alma, adulterio de alma. Y muchos adulteran y fornican con su teléfono. Están ahí. Yo te pido por favor que te arrepientas. Y dígame por favor, a ustedes, a mí, y vos también, pastores. Gracias. Voy a tratar también de hacerlo. Gracias por su consejo. Veo que ustedes también me quieren, me aprecian y quieren que les siga predicando. ¿Verdad? La palabra, la iglesia fundamentalista, y Cristo vive. Ahora vamos a ver lo otro.
¿Qué son algunos? Iglesias cristianas de Guaú, cristianos de Guaú, progresistas, modernistas, socialistas. ¿Cuáles son sus características de este tipo de personas? Número uno, no predican el arrepentimiento de los pecados como condición para la bendición y la segunda venida de Cristo, centrados en milagros. Centrados en milagros. Está lleno eso. Mateo 24:24. Habrá señales, prodigios para engañar. Centrado en milagros. Centrado en decir lo que le pasó hace 2 años, hace 3 años, 4 años. Centrado en el hombre y en la tierra. Centrado en el hombre y en la tierra. Centrado en el hombre y en la tierra. Los falsos, los progresistas, modernistas, socialistas, pero los que son fundamentalistas están centrados en el hombre que se arrepienta y en las cosas de arriba. ¿Se entendió? ¿De qué te sirve estar en un lugar? Pero pastor, allá salen los demonios. Se sana la gente. ¿Y qué te sirve? Te vas al infierno sano. Te vas al infierno con tu yate, con tu avión y con tu bicicleta de oro. El poder más grande, la manifestación del poder más grande es la predicación de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, porque Dios, por la locura de la predicación, quiso que las almas se conviertan. Secaráse la flor, marchitaráse la hierba, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿De qué te sirve? Te sanó un cáncer aquí, pero te salió un quiste más grande allá. El diablo le entretiene así a la gente. Y acá, porque ya dije una vez, ¿verdad? Y acá, pastor, no sale demonio. Pero ¿cómo va a salir? Ya salieron todos. No hay más demonios que echar acá. Echamos todos ya los demonios. ¿O usted tiene algún demonio por ahí? Alberto, hable con Alberto, haga cita con Alberto. Él es encargado de echar demonios. Yo ya eché demasiado. Bueno. Las iglesias progresistas, modernistas, socialistas, ¿cuáles son sus características? 2, su predicación está centrada en el hombre y en las cosas de la tierra. Primera de Timoteo 4:1-2, por favor. Estamos en la casa de Dios aprendiendo cómo permanecer. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Por eso que le pregunté a algunos, ¿lees tu Biblia? ¿Cómo vas a permanecer en Cristo si no lees tu Biblia? Si el diablo es un experto en crear nuevas doctrinas. Venga al centro de estudio teológico. Si usted todavía no se inscribió, inscríbase, ahí está la hermana. Venga, hay profesores maravillosos, profesoras de primer nivel, del 1 al 10, 70. Ahí, escucha uno. Un amén. Venga, tu alma está en juego. Pastor, yo el domingo duro más. Apenas me cuesta venir los cultos ahora. Yo vení para que no te vaya al infierno, vení para que el diablo no te engañe, vení para ser un cristiano fundamentado en la palabra, para permanecer. Y si no venís, va a sonar trompeta. Probablemente no me vas a encontrar más a mí. Y a muchos hermanos, ¿y qué pasó? La iglesia parece, no hay más nadie. Te vas a sentar. ¿Y el grupo de alabanza? Te vas a sentar. Después te vas a enterar. Oh, para lo mitad, ande de puta. A Dios no se le engaña. El fundamento de Dios está firme y tiene que seguir. Conoce el Señor a los que están fundamentados en su palabra. Y los que están fundamentados en su palabra se apartan de iniquidad. Flyer, por favor. Porque sea mentiroso, eso está lleno. 3. ¿Cuáles son las características de esas iglesias progresistas, modernistas, socialistas, falsas?
no se enfatiza en la santidad y en la obediencia a los mandamientos de Dios y el sufrir por causa de Cristo. Gracia barata. Mateo 5, 11, 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas y a mí también. Usted va a ser perseguido porque es un buen cristiano y usted está fundamentado en la palabra. Señora, ¿vos digo traer la Biblia? ¿Vos digo creer en ese libro? A la pentana. Ya que condenera. Estamos cerca del otro lado todavía. No, pues. Por causa de Cristo. Si es por causa de Cristo, no te vas a ir, mi amor, le das toda la plata al pastor. No, yo no cuento plata. Usted será a sí mismo cuando diezma y ofrenda. Y a la causa. Mateo 10, 22. Anote por favor eso. 21, 43. Santiago 1, 2, 3. Amados, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 1 Pedro 4, 12, 19. Ese vamos a leer. 1 Pedro 4, 12, 19. Ese es purete. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la manifestación de la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca por ser homicida o ladrón, o por meterse con la mujer ajena, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Estamos en ese tiempo. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se va a salvar, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí no está diciendo vayan y lacérense el cuerpo. Vayan ustedes y arrodíllense y lleven una piedra pesada que la gente les pise. No, no. Si es por causa de Cristo, alguno pasa dificultades y padecimientos, scratch, denle gloria a Jesús, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, estamos viendo las características del cristiano, la iglesia progresista, modernista, socialista. No predican el arrepentimiento, su predicación está centrada en el hombre, no se enfatiza la santidad, la obediencia y tampoco Cristo es el centro de todo. El cristiano fundamentalista, palabras sinónimas. El cristiano fundamentalista es el que se mantiene, el que se queda en la palabra, continúa creyéndole, dura, sigue, decide estar con Dios, persiste en confiar en su palabra y se perpetúa por eso. Se conserva en los mandamientos del Señor, resiste al diablo, decide residir, hacer una habitación, hacer como una casa de protección, la palabra de Dios. Él vive, habita, se establece. Y terminamos por 1 Juan 2, 15, 29, por favor. Escuchen lo que dice acá. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cristo el ejemplo, hizo la voluntad de Dios y ahora está sentado a la derecha del Dios Padre. Aquel que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hijitos, ya es el último tiempo y se
según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, es decir, anti-oración, anti-ayuno, anti-santidad, anti-todo. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, amaos los unos a los otros, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre, los mandamientos de Dios. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. El flyer, por favor. ¿De qué estuvimos hablando? Cristiano fundamentalista permanece. Vimos las características de una iglesia, de un cristiano, un pastor, un líder que está fundamentado en la palabra. Siga a ese hombre, siga a esa mujer que predica arrepentimiento, que predica las cosas de arriba y no las cosas de la tierra. ¿Está conmigo? Pues está lleno, lleno. Y a muchos les confunden. Pero esto te va a servir como una lámpara que va a alumbrarte. Para que pueda diferenciar. No te apartes de la palabra. No te apartes de las enseñanzas. Ese es el gran amor de Dios que nos dejó una carta de amor para que no te vayas a la condenación. Sí, guardaré mis mandamientos y mis mandamientos permanecen en usted. Pedid lo que queréis y os será hecho. Padre, gracias por tu palabra. Muchas gracias, papá. Qué extraordinario eres. Poder clarificarnos todas estas cosas que para muchos es confuso. Muchos sinceramente son extraviados de la fe, de tu palabra, porque se dejan guiar por las señales, los milagros y, Señor, no por tu palabra. Y es la forma y la manera como tú pruebas a tus hijos, a tus hijas, si han de confiar en tu palabra, porque es lo más seguro. En el nombre de Jesús. Si usted entendió el mensaje y quiere decirle, Señor, quiero ser un cristiano fundamentalista, fundamentado en tu palabra. No quiero, Señor, que mi casa esté sobre la arena, sobre filosofía, sobre enseñanzas humanas que le entretienen a la gente. Quiero, Señor, que tu palabra cale en lo más profundo de mi corazón y quiero permanecer. Si usted quiere que este servidor ore por usted, levante su mano derecha. Voy a orar por usted. Padre, levantamos nuestras manos porque sabemos, Señor, que sin ti no podemos hacer nada. Espíritu Santo, danos ese amor por tu palabra, ese primer amor que se ha apagado en muchos, y ahí está el poder. Nos hemos vuelto perezosos, nuestra mente, Señor, se resiste a estudiar, a leer tu palabra.
Perdónanos. Y al salir en esta mañana vamos a inscribirnos en los cursos, en los primeros cursos, y los que ya están en carrera, que terminemos en el nombre poderoso de Jesús. Porque es fundamental e importante permanecer en tu palabra. Debido al engaño y debido a los tiempos en que estamos. En el nombre de Jesús yo bendigo a mis hermanos y despierta los corazones, el corazón de los hombres, para que ellos puedan ministrar a sus esposas, a sus hijos, y que el altar familiar que se ha dejado vuelva nuevamente, Señor. Vuelva. Los líderes de células que se vuelvan fundamentalistas, que sean gente, Padre, que no entretenga a la gente. Los maestros en la escuela de líderes, en la escuela de siervos, no entretenga a la gente, sino que enseñe tu palabra, papá. Que vivan tu palabra. Ayúdanos, porque de esto estamos hablando. Esto tiene que ver con nuestro destino eterno. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vamos a tomar nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a fundamentar nuestra vida económica en la promesa de la palabra de los diezmos y las ofrendas. Tiene promesa de bendición, de prosperidad. En el nombre de Jesús. Ahí en pantalla está la cuenta de la iglesia. Usted puede hacer un giro si así lo siente. Este es un buen lugar para sembrar, por la casa del Señor. Hay lugares en este barrio que necesitan un lugar donde las personas pueden acercarse a alabar y adorar a Dios. Nuevas iglesias, nuevos pastores con sus familias. Y nosotros tenemos el privilegio de sostener la causa del Rey. Dios lo puede hacer por sí mismo, pero nos dio ese privilegio a nosotros.